Todo comienza con Kim Il-sung, el llamado líder supremo eterno. Nació en 1912 tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el primer dictador de Corea del Norte. Fue adorado casi como un dios. Su rostro estaba en cada edificio, y su palabra se transformó en ley. Gobernó con mano de hierro hasta su muerte en 1994. Después llegó su hijo, Kim Jong-il, conocido como el querido líder. Fanático del cine y del lujo, fortaleció aún más el culto a la familia Kim. Durante su mandato, Corea del Norte vivió años muy duros, marcados por el hambre y el aislamiento, mientras él mantenía un estilo de vida lleno de excesos. Murió en 2011. Finalmente, el poder pasó a su hijo, Kim Jong-un, el actual líder del país. Estudió parte de su juventud en Suiza bajo otra identidad y, al regresar, tomó el control absoluto del gobierno. Aunque muchos lo subestimaron por su juventud, rápidamente consolidó su autoridad y reforzó el control sobre todo el país. Hasta hoy, la familia Kim ha mantenido el poder por 3 generaciones, gobernando con un sistema cerrado, un fuerte culto a la personalidad y una ideología que mezcla el comunismo con la adoración casi religiosa a sus líderes. Antes de convertirse en líder, Kim Jong-un vivió varios años fuera de Corea del Norte. A finales de los años 90 fue enviado a Suiza, donde estudió bajo una identidad falsa, haciéndose pasar por el hijo de un diplomático. Allí asistió a una escuela en Berna, donde se dice que era tranquilo, fanático del baloncesto y de Michael Jordan, y que le gustaban las películas de acción. Junto a él también estaba su hermana, Kim Jo-jong, quien años después se convertiría en una de las figuras más poderosas del régimen. Ambos vivían vigilados por guardaespaldas, en una casa custodiada y con reglas estrictas. Nadie sabía quiénes eran realmente. Años después, cuando Kim Jong-il murió, el mundo descubrió que aquel estudiante misterioso de Suiza, era el futuro dictador de Corea del Norte. En Corea del Norte, incluso el peinado puede ser una cuestión política. El gobierno tiene una lista oficial con los cortes de pelo permitidos. Alrededor de 15 para hombres y 15 para mujeres. Según se dice, estos estilos fueron aprobados por el propio Estado para mantener una imagen correcta del ciudadano norcoreano. Ninguno debe parecer demasiado moderno ni llamar la atención. Curiosamente, el corte de Kim Jong-un también aparece en esa lista, pero se considera un símbolo de respeto, por lo que no todos pueden usarlo. Su peinado, los costados rapados y el centro elevado, se volvió un icono del régimen. Y cortarse de forma diferente puede verse como una falta de lealtad al sistema. En un lugar donde todo está controlado, hasta el cabello debe mostrar obediencia. En Corea del Norte, cada casa, escuela y oficina tiene colgados cuadros de los líderes. Kim Il-sung y Kim Jong-il. Pero no son simples retratos, son símbolos sagrados del Estado. Los ciudadanos deben mantenerlos limpios, sin una sola mancha ni polvo. Incluso existen inspectores que visitan los hogares para comprobar que estén bien cuidados. Lo más impactante es que, según varios testimonios, si ocurre un incendio, las personas tienen la obligación de salvar primero los cuadros antes que sus propias pertenencias. Quienes no lo hacen pueden ser castigados, ya que se considera un acto de traición o falta de respeto al líder. En Corea del Norte, estos retratos no son solo imágenes, son una muestra del control absoluto que la familia Kim ejerce incluso dentro del hogar. Las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il están por todo el país. No son simples monumentos, son símbolos sagrados del poder y la familia gobernante. Los ciudadanos deben respetarlas constantemente, inclinarse al pasar, limpiarlas regularmente y nunca permitir que se dañen. Incluso se enseña a los niños desde pequeños que estas figuras representan la fuerza, la sabiduría y la protección de su país. Algunas estatuas son gigantescas, de más de 20 metros de altura, y se construyen con un nivel de detalle impresionante para mostrar el poder y la grandeza de los líderes. En Corea del Norte, las estatuas no solo conmemoran a los líderes, refuerzan el culto a la personalidad y recuerdan a todos que la familia Kim está siempre presente, incluso en la vida cotidiana.
Durante un acto oficial en Corea del Norte, uno de los hombres más importantes del país cometió un error. Un error tan simple, que en cualquier otro lugar solo causaría una risa o una mirada incómoda. Pero en el régimen de Kim Jong-un, ese error se paga caro. Cuentan que el ministro de Defensa, Yoon Gu-sol, fue visto quedarse medio dormido, justo mientras el líder hablaba. Al poco tiempo, desapareció misteriosamente de los medios estatales. Días después, informes de inteligencia revelaron lo impensado. Habría sido ejecutado públicamente por quedarse dormido frente a Kim Jong-un. Lo extraño aquí, este fue ejecutado con un cañón antiaéreo, mientras cientos de soldados fueron testigos de su ejecución. En un acto estremecedor, el régimen norcoreano condenó a un niño de tan solo 2 años a cadena perpetua, en un campo de concentración. La razón: sus padres poseían una Biblia en su hogar, un acto considerado un grave delito en un país donde la libertad religiosa está severamente restringida. Este caso refleja la brutalidad del régimen de Kim Jong-un, que no duda en aplicar castigos extremos incluso a los más indefensos, como bebés y niños pequeños, por las acciones de sus progenitores. La familia completa fue detenida y enviada a un campo de concentración, donde enfrentan condiciones inhumanas. Aunque Corea del Norte muestra su ejército como uno de los más fuertes del mundo, detrás de las cámaras la realidad es muy diferente. Muchos desertores han contado que una gran parte de los soldados sufre desnutrición, enfermedades y falta de recursos básicos. Los jóvenes son obligados a cumplir largos años de servicio militar, a veces desde los 17 años, y sobreviven con poca comida, casi siempre comen arroz, maíz y sopa aguada. Algunos llegan a cazar ratas o insectos para alimentarse, y aún así deben marchar, entrenar y mantener la disciplina sin mostrar debilidad. Las imágenes filtradas por satélite y los testimonios de exmilitares muestran a soldados delgados, enfermos y agotados, reflejo de las duras condiciones dentro del país. En un régimen donde la fuerza lo es todo, ni siquiera el ejército escapa del hambre. En Corea del Norte, muchas personas son enviadas a campos de trabajo forzado. No solo los que critican al gobierno, sino también familias enteras consideradas no leales. Hombres, mujeres e incluso niños pueden ser obligados a trabajar en minas, fábricas o campos agrícolas bajo condiciones extremas. Los días son largos, el descanso casi inexistente, y la comida escasa. Muchos no sobreviven, y los que sí, viven con cicatrices físicas y psicológicas. Estos campos son secretos, y el régimen niega su existencia. Pero los relatos de desertores muestran que los trabajos forzados son una herramienta de control absoluto, manteniendo a la población bajo miedo constante. En 1978, Kim Jong-il, el entonces líder de Corea del Norte y padre de Kim Jong-un, decidió que la industria cinematográfica de su país necesitaba mejorar. Convencido de que las películas norcoreanas eran sin vida, ideó un plan extremo: secuestrar a cineastas surcoreanos para que trabajaran en sus producciones. La primera víctima fue Cho Yeon-e, una reconocida actriz surcoreana. Fue invitada a Hong Kong bajo el pretexto de una oferta de trabajo, pero fue secuestrada por agentes norcoreanos y llevada a Pyongyang. Poco después, su exesposo y director de cine, Shin Sang-ok, viajó a Hong Kong para buscarla y también fue capturado. Ambos fueron forzados a trabajar en la industria cinematográfica norcoreana, produciendo películas bajo la supervisión directa de Kim Jong-il. Durante su cautiverio, lograron grabar conversaciones con Kim, donde él admitía el secuestro y expresaba su deseo de mejorar el cine del país. Finalmente, los dos pudieron escapar después de estar 8 años en Corea del Norte. ¿Saben lo que hizo Kim Il-sung cuando se enteró de esto? Él se enojó tanto que ordenó quitar los créditos de sus películas. Como si a ellos dos les importara salir en esos créditos, después de todo lo que les hizo pasar este tipo. En 2017, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia, ocurrió un hecho que sacudió al mundo. Un hombre fue atacado por 2 mujeres en medio de la multitud.
Poco después, se descubrió que ese hombre era Kim Jong-nam, el medio hermano mayor de Kim Jong-un. Kim Jong-nam había vivido muchos años fuera de Corea del Norte, sobre todo en China y Malasia, y era conocido por criticar al régimen. Había sido visto como posible heredero antes de que Kim Jong-un tomara el poder, pero cayó en desgracia y fue apartado de la familia. Las autoridades malasias afirmaron que fue asesinado con una sustancia química extremadamente tóxica, y desde entonces, se cree que el ataque fue ordenado desde Pyongyang, aunque el gobierno norcoreano lo negó por completo. Su muerte dejó un mensaje silencioso pero claro: nadie que pertenezca al linaje Kim está completamente a salvo. Entre 1994 y 1998, Corea del Norte sufrió una de las peores hambrunas de su historia, conocida como la hambruna ardua. Se calcula que entre 600.000 y 3 millones de personas murieron por hambre y enfermedades relacionadas. El país enfrentaba sequías, inundaciones y fallas en la agricultura, pero también la crisis se agravó por la mala gestión del gobierno y el aislamiento internacional. El Estado controlaba toda la producción de alimentos, y los ciudadanos dependían de raciones estatales, que eran muy insuficientes. Durante esos años, muchas personas se vieron obligadas a comer raíces, hierbas y insectos para sobrevivir, y algunos huían a China en busca de comida. Mientras Kim Il-sung gastaba grandes sumas de dinero en armamentos, la gente se moría de hambre. En noviembre de 2017, Oh Chong-song, un soldado norcoreano de alto rango, protagonizó una deserción espectacular hacia Corea del Sur. Montado en una camioneta militar, cruzó a gran velocidad la zona de seguridad conjunta, mientras los soldados de su propio país le disparaban. A pesar de recibir varios impactos, logró llegar a territorio surcoreano, donde fue atendido en un hospital y puesto a salvo. Durante su recuperación, los médicos se sorprendieron por su estado. Además de las heridas de bala, presentaba problemas de salud causados por las duras condiciones en el ejército norcoreano. Su escape fue captado en video y rápidamente se volvió famoso, mostrando la desesperación y el riesgo extremo que enfrentan quienes intentan huir del régimen. El caso de Oh Chong-song demuestra que, incluso para un soldado de alto rango, la vida en Corea del Norte puede ser tan opresiva que arriesgar todo por la libertad se vuelve la única opción. Otto Warmbier era un estudiante estadounidense de 21 años que en diciembre de 2015 viajó a Corea del Norte como parte de un tour turístico. Todo parecía normal. Visitó Pyongyang, sacó fotos, y hacía chistes con sus compañeros. Pero en los últimos días del viaje, algo cambió por completo su destino. Según el gobierno norcoreano, Otto intentó robar un cartel de propaganda política del hotel donde se hospedaba, el Hotel Yanggakdo. Lo acusaron de actos hostiles contra el Estado y lo arrestaron en el aeropuerto, justo antes de volver a su país. Poco después, fue obligado a dar una confesión pública en televisión, donde lloraba y decía que había cometido un grave crimen contra el pueblo norcoreano. Todo parecía ensayado. El tribunal lo condenó a 15 años de trabajos forzados. Durante más de un año, nadie supo nada de él. Cuando finalmente Corea del Norte aceptó devolverlo a Estados Unidos, en junio de 2017, Otto regresó, pero en coma. Tenía daño cerebral severo, estaba ciego y sordo, y no podía hablar ni moverse. Murió apenas 6 días después de haber vuelto a su casa, sin haber recuperado la conciencia. El gobierno norcoreano dijo que Otto había sufrido una infección alimentaria y reacción al sedante, pero los médicos de Estados Unidos encontraron signos de tortura. Su familia y la comunidad internacional culparon directamente al régimen de Kim Jong-un por su muerte. Otto Warmbier viajó buscando una aventura, pero terminó viviendo una pesadilla. Su historia mostró al mundo que, en Corea del Norte, un simple error puede costarte la vida.